Sufres de ansiedad, de angustia. Vives en un estado permanente de insatisfacción, de que te falta algo, un no sé qué. Sientes que no estás recibiendo de la vida lo que mereces. Y cuando sientes estas cosas, ¿qué haces? Implosionas, te deprimes, te decaes, te sientes víctima, explosionas, agredes al otro, te comportas de modo maltratador, con intolerancia. Y si te comportas de esta manera, ¿cómo te sientes? ¿Sientes culpa? ¿Sientes satisfacción? Si te interesa el tema, te invito, con un poquito de ansiedad, a que veas este video hasta el final. La sociedad contemporánea, industrializada, progresista, tecnológica, ha creado un monstruo. Es el monstruo de la ansiedad. Es el monstruo que va devorando la vida, la vitalidad, la energía de las personas. Los horarios tan estrechos. No tengo tiempo no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para, menos para ti. Hay que estudiar, trabajar, trabajar, trabajar. Y no me queda tiempo para la reflexión, para el discernimiento, para la investigación en el ser. Y es que la indagación en el ser, la mayor parte de la población mundial se lo ha dejado a los expertos, a los psicólogos, sobre todo a los filósofos. La indagación en el ser. Y la indagación en el ser no tiene nada que ver con la alta filosofía, la metafísica, con Kant, no. Tiene que ver contigo. La indagación en el ser es la indagación en quién soy, quién eres, cómo me siento, por qué me siento así, de dónde vengo, para dónde voy, qué quiero hacer, qué estoy haciendo con mi vida, qué estás haciendo con tu vida, cómo lo estoy haciendo. Esa es la indagación en el ser. ¿Cómo me siento al ser la persona que estoy siendo en este momento? Y si no te preguntas estas cosas y las eludes, las evades, y muchos las evaden con juegos, con adicciones, con la televisión, de muchas maneras, con el trabajo. Si evades la respuesta, si evades la pregunta misma de quién estoy siendo y por qué estoy siendo como lo soy, pues no vas a tener herramientas, no vas a desarrollar habilidades para poder resolver el enigma telúrico, el enigma maligno, despótico de la ansiedad. Y es que antes de entrar de lleno en el tema de la ansiedad, vamos a revisar dos conceptos, que son el de impermanencia y el de incertidumbre. Existir, vivir, como ser social y como ser biológico, ser natural, implica impermanencia. ¿Tengo salud? En un rato ya no tengo salud. Tengo mis piernas. Un instante después las perdí en un accidente.
tengo mucho dinero, tengo suficiente dinero y al cabo de poco tiempo estoy en la ruina. Tengo muy poco dinero y por alguna circunstancia maravillosa ahora tengo suficiente, mucho, exceso, qué sé yo. Tengo una familia bella y puede que ya no la tenga más. Tengo una pareja maravillosa y puede que ya no esté más. No, no se trata de una maldición. No se trata de que eso es así, que va a ocurrir así siempre. No. Incertidumbre implica que no tengo comprado, asegurado, certificado mi proceso vital. Eso implica. Es maravilloso tener una familia y tenerla toda mi vida. Es espectacular. Es maravilloso tener un buen empleo, una buena empresa y generar ingresos para mí y para otros. Es espectacular. Y lo ideal, lo apropiado, es que eso se extienda en el tiempo. La incertidumbre está afuera, no está adentro. La incertidumbre está afuera, en las circunstancias sociales y naturales. Todas esas cosas que te di como ejemplo son procesos que son externos a mí. Porque si tengo una pareja y decido cambiar de pareja, dejarla, no tengo incertidumbre, estoy bien. La incertidumbre está afectándola a ella, no a mí. Y si la incertidumbre está afuera, ¿qué es lo que debe haber en lo interior? Dentro de mí, ¿qué es lo que debo ser? Mejor dicho, debo ser certidumbre. Mi actitud ha de ser certidumbre. Y esta se soporta en ser adulto, asertivo, confiar en mí, confiar en ti, confiar en ti. Confiar en que soy, dentro de lo humanamente posible, quien determina mi destino. Si determino mi destino en medio de la incertidumbre exterior, es porque estoy confiando en mí. Confía en ti, confía en tus fortalezas, reconoce cuáles son tus debilidades y utiliza esas fortalezas para soportarte, para resistir, para avanzar, para progresar. Y tus debilidades debes solucionarlas, debes resolverlas, identificarlas y transformarlas alquímicamente en fortalezas. ¿Y qué decir acerca de la impermanencia? Allá afuera dicen, nada dura para siempre. Y yo digo, es probable que las cosas no duren para siempre, pero es probable que sí. La impermanencia también es parte del proceso de la vida. Pero interiormente, la actitud y la comprensión de la realidad debe soportarse en la permanencia. Certidumbre y permanencia. Muchas personas, frente a estos dos conceptos, se desploman, se plenan de angustia, de ansiedad.
Me compré un carro, ahora tengo miedo de que me lo roben, de que me lo choquen, de que no funcione. Tengo una casa, acabo de comprar una casa, ¿y si no puedo pagarla? ¿Y si me roban dentro de la casa? ¿Y si se incendia? Bueno, cualquier cosa. Nada es permanente realmente. Sin embargo, lo importante es que en el momento en que tienes ese objeto material, ese bien o esa relación familiar, padres, pareja, hijos, amigos, es que en el momento lo disfrutas. ¿Qué pasará mañana? No sé. No importa. No debe importarte qué va a pasar mañana. No debe importarte qué va a ocurrir dentro de 4 horas. Lo que debe importarte, lo que debes disfrutar, es el instante. El instante. Recuerda esto. El instante es el momento en el cual estás respirando. Ya 3 segundos atrás ya no estoy respirando. 3 segundos hacia adelante, entre comillas, tampoco estoy respirando. Estoy respirando es ahora. Qué rico. Y lo único que puedo respirar es el momento presente. Pero no es dentro de una hora, dentro de un minuto, es este instante. La vida es presión. Punto. La vida es presión. Evidentemente, todos los seres biológicos, las plantas, los animalitos y nosotros, vivimos en ese estado de presión. Denomínalo estrés. La vida es presión. Y lo relevante aquí es cuál es tu reacción, cuál es tu modo de reaccionar, de relacionarte con esa presión. La persona no sufre de estrés. La persona sufre por su reacción al estrés. El estrés es un terremoto. Me quedé desempleado. Tengo problemas con mi pareja, con mis hijos. El estrés, recuerda, está siempre en relación con el mundo exterior. Ahí está el estrés. En mi relación con el mundo exterior. Lo fundamental es que organizada, disciplinadamente, conscientemente, utilizando el poder maravilloso de la voluntad, decidas no ser reactivo a ese estrés. Decidas responder al estrés funcionalmente, expansivamente, con mente expansiva. No hay estrés interior. El estrés está afuera. Interiormente está la respuesta al estrés. Ante una misma circunstancia, dos personas reaccionan completamente diferente o parecido o igual. Hay 5 personas cruzando la calle, se les viene encima un camión y uno grita, un camión, y se queda paralizado viendo el camión que se le aproxima. Otro salta, corre. Y así cada uno tiene una actitud, es una actitud ante esa amenaza. Por lo tanto, el problema, no me gusta ese concepto, la situación a resolver no es la amenaza, es mi respuesta, tu respuesta ante esa amenaza,
ante ese peligro. Recuerda, si eres una persona que sufre de ansiedad, no eres víctima de la ansiedad. No te sientas culpable por sentir ansiedad. Fue algo que aprendiste en tu niñez. Lo aprendiste de tus cuidadores. Y si has identificado que sufres de ansiedad, es importante que hagas terapia. Está el psicoanálisis, la terapia cognitivo-conductual. Es importante que hagas terapia. La ansiedad no la vas a curar con el yoga. Te va a relajar. Es muy bueno hacer yoga, practicar la respiración. Sin embargo, las técnicas de relajación complementan el trabajo terapéutico. Un buen psicólogo, un buen profesional y en algunos casos, psiquiatría. La ansiedad está asociada, evidentemente, a la emoción básica del ser humano, el miedo. Y el miedo, recuerda que no es algo de cobardes. Una cosa es cobarde, ser cobarde, y otra cosa, sentir miedo, tener miedo. El miedo es un mecanismo de protección ante una amenaza. Produce cambios fisiológicos para prepararse, para enfrentar, para luchar o para huir. Eso es básicamente, sin entrar en mayor detalle, en YouTube, en Internet, encontrarás muchas explicaciones maravillosas de expertos, especialistas en el tema de la ansiedad, del miedo, de la angustia. Por lo tanto, este video no está muy orientado a los aspectos médicos, técnicos, acerca del miedo, acerca de la ansiedad. Es más una reflexión. ¿Qué hacer cuando sufres de ansiedad? Incertidumbre, miedo, ansiedad. No son los enemigos. No son tus enemigos. No hay modo de quitarse toda la ansiedad. Porque al igual que el miedo, la ansiedad es fundamental para la supervivencia del ser humano y de los animalitos. La ansiedad es natural. Tengo una entrevista de trabajo, tengo un examen en la universidad, tengo una primera cita con una persona y así cualquier cantidad de ejemplos. Y es natural sentir un poco de ansiedad. Tener ansiedad. Decir, oye, ¿cómo me va a ir? ¿Me aceptarán en el trabajo? ¿Me irá bien con esta persona? Estoy aprendiendo a manejar. Evidentemente siento ansiedad. Eso no es nocivo. Siento ansiedad. La ansiedad me prepara en el estado de alerta, de atención, de concentración en lo que estoy haciendo. La ansiedad no es mala per se. Y para establecerte una diferencia, una cosa es tener ansiedad por una circunstancia específica, muy bien definida, delimitada, y otra cosa es ser ansiedad. Allí es donde hemos de enfocarnos, no en la persona que tiene ansiedad como algo circunstancial, sino una persona que a lo largo de meses, de años, está sufriendo los efectos de la ansiedad. Porque la ansiedad afecta el cerebro, afecta los órganos internos, la piel, el sistema endocrino, el sistema inmune,
Sufrir ansiedad no es una maldición. Es algo que responsablemente debemos resolver. Los psicólogos, los psiquiatras, los terapeutas no hacen milagros. Son maravillosos profesionales, no hacen milagros. El milagro lo haces tú con tu decisión firme, permanente de sanarte. No evadiendo, no eludiendo ese sufrimiento tan terrible que te genera la ansiedad. Recuerda, la ansiedad y el miedo no son emociones negativas. Todas las emociones son positivas, son buenas. Por lo tanto, la pregunta es, el dolor, el miedo, la ansiedad, la incertidumbre, ¿cómo las estoy interpretando? ¿Cómo interpreto lo que estoy sintiendo? De eso se trata. Y a mí, no me hagas caso. Investiga. No me creas. Investiga. Y si sufres de ansiedad, tu responsabilidad es acudir a un profesional. Hay un tipo de ansiedad que se denomina ansiedad anticipatoria. Tiene mucho que ver con la incertidumbre. Tiene que ver con la impermanencia. Y genera miedo. Y digo genera miedo, no digo crea miedo. Porque genera el miedo, es como un generador eléctrico. Genera el miedo en base a una energía que ya está allí, potencial. Anticipar es maravilloso en la medida en que estoy organizando, estoy planificando aquello que anticipo. Estoy funcionalmente, emocionalmente proactivo. Sin embargo, la anticipación, cuando está relacionada con la ansiedad anticipatoria es nociva. Es nociva para la persona. Y la ansiedad anticipatoria no es algo que ocurre puntualmente. Es algo permanente en la persona. Cada cosa, cada plan que tiene, todo aquello que quiere hacer, que quiere realizar, que necesita hacer también, lo anticipa como algo catastrófico. Voy al examen y ya estoy anticipando que me van a poner 0, 1. Voy a la entrevista de trabajo, ya estoy anticipando que por mi cara, por mi ropa, por lo que diga, no me van a contratar. Salgo con esa persona que me gusta y ya sé, ya anticipo que no, que me va a rechazar. Y ahí está la profecía autocumplida. Esta consiste en que inconscientemente, al anticipar lo catastrófico, lo genero, lo produzco. No porque sea algo mágico. Allá del mundo de los espíritus me mandan una maldición, no. Sino que inconscientemente voy a decir cosas inconvenientes, voy a realizar acciones inconvenientes, torpes, inaceptables para el otro. Porque ¿cuál es la ganancia?
La ganancia es seguir justificando este modelo de vida, este estado permanente de ansiedad. Porque la persona que sufre ansiedad puede sufrirlo como por ejemplo estrés postraumático, un accidente, una persona que estuvo en la guerra, un robo, qué sé yo, puede generar un estrés postraumático y es necesario, pues es evidente, es lo esperable. Y también puede ser solucionado con terapia. Pero la persona que ha sido ansiosa a lo largo de toda su vida, no es que un día amanece de repente anticipando cosas catastróficas. A lo largo de su vida, esa anticipación catastrófica ha estado presente. Porque la persona es así. Y cuando la persona dice, es que soy así, es cierto, es así. Pero no debe quedarse en eso. Debe resolverlo. Porque es maravilloso, es hermoso disfrutar de bienestar emocional, de bienestar mental, de bienestar físico, de bienestar financiero. Es maravilloso. No es algo que está reservado a unos pocos, a los elegidos. Es algo a lo que todos, haciendo lo apropiado, lo debido, tenemos derecho. Aquí, en mis apuntes, en mi guión, había anotado cualquier cantidad de cosas, pero voy a dejarlo más como una reflexión. Si te interesan los aspectos clínicos de la ansiedad, pues hay muy buenas organizaciones que te pueden brindar esa información. Hospitales públicos, clínicas, internet, no cualquier loco en internet. Médicos, psicólogos. Hay páginas interesantísimas en internet. Sitios web en los cuales te explican y te ofrecen ayuda. Búscalo. Vamos a dejar esto en esta reflexión. Para paliar un poco el tema de la ansiedad, te recomiendo que hagas ejercicio. Como mínimo media hora de ejercicio intenso al día. Por ejemplo, no corras, no salgas a correr ni a trotar. No te rompas las articulaciones. Camina. Camina media hora, respirando profundo. Media hora para allá, media hora para acá. 15 minutos para allá, 15 minutos para acá. Mínimo media hora. Cuando te acuestas a dormir, acuéstate a dormir, a descansar. Deja todos los problemas reales o imaginarios esperándote en la sala, en el baño, en la cocina. Pero en el cuarto entras a descansar, a dormir. No te pongas a pensar cosas. No consultes nada con la almohada. La almohada es un objeto inanimado. No tiene orejas, oídos. No, la almohada no es una oreja gigantesca. No consultes nada con la almohada. Acuéstate a dormir. Si eres creyente, haz una oración. Padre Celestial, bendice mi sueño. Debes nutrirte bien. Te dejo aquí el video del jugo de vegetales. Míralo. Las personas muchas veces sufren de enfermedades mentales, como por ejemplo la ansiedad, porque necesitan ciertos nutrientes, micronutrientes, que no están en las carnes, no están en los carbohidratos, están en los vegetales. Es importante que consumas omega 3
del salmón, de la trucha, de la sardina, porque las neuronas son básicamente omega 3, omega 6. Es importante que nutras el cerebro. Y así como no te gustaría echarle a tu auto diésel si funciona con gasolina y cuidas mucho a tu auto, cuida tu cerebro. El cerebro es la base de la mente codificadora, de la personalidad. Es la base biofísica, biológica, fisiológica, como quieras llamarlo. Cuida la salud de tu cerebro. Practica relajación. Puedes hacer técnicas de yoga, de qigong. Te voy a dejar unos videos aquí sobre relajación y sobre qigong. Míralos. Practica relajación. Aprende técnicas de respiración. Obsérvate. Si solo al respirar, solo respiras, entre comillas, con los pulmones, aprende a respirar desde el abdomen. Respiración profunda, completa. Nutrición, respiración, terapia. Todo es importante. Y es fundamental, ya para cerrar, que revises el modo en el cual comprendes el mundo, en el que ves la realidad. ¿Qué es para ti la realidad? Hay personas que me han dicho, la vida, Antonio, es sufrimiento. Yo, bueno, está bien. Si para ti la vida es sufrimiento, sufre. Sufre. ¿Qué es para ti la vida? ¿Qué es para ti tu vida, tu existencia? Organízate para disfrutar tu vida a plenitud. El miedo y la ansiedad crónicos, ya clínicos, no tienen por qué estar en tu vida más. No tienes que ser más ansioso. Puedes tener momentos de ansiedad. Sánate, sana tu vida. Si te gustó el tema, si te ha resultado de utilidad, si consideras que su contenido es valioso, te invito a que te suscribas a nuestro canal Mente Expansiva, si aún no lo has hecho, evidentemente. Dale me gusta, dale clic a la campanita para que YouTube te informe cuando suba nuevos videos. Siempre estoy buscando temas interesantes. Por cierto, si hay algún tema del cual te gustaría que grabara un video, dímelo. Déjamelo en la cajita de comentarios. Dime, Antonio, me gustaría que desarrollaras un video sobre tal cosa, que no sea de política ni de deportes. Déjame en la cajita de comentarios, adicionalmente, tu opinión sobre este video. ¿Te sirve? ¿Puedes ayudarte o ayudar a otro con la información de este video que solo complementa la información que pueda darte un psicólogo, un psiquiatra? Disfruta del placer de compartir este video con tus amigos. Compártelo en tus redes sociales. Ayudas mucho al canal. Te invito a leer mi último libro, Lo real y lo ilusorio, sobre la naturaleza humana. Encontrarás el link al libro en Amazon, abajo en la descripción. Vale la pena leerlo. Te agradezco por haber visto este video. Adonai te bendice. Amén.